Ustedes se imaginan a nuestro Señor cuando está en Getsemaní, Él está orando, gruesas gotas de sudor con sangre. Él estaba en una enorme agonía porque iba a morir por usted y por mí. Siempre lo vamos a decir, Él murió por los de atrás, por los de adelante. Hace 2000 años en la cruz Él murió y le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que están por la red. No es nada lo que estamos pasando para lo que Él pasó, a fin de que usted estuviera hoy aquí. Estuvimos aquí alabándole, exaltando y bendiciendo su nombre. Él murió hace 2000 años, nosotros estamos proyectados hacia el futuro, para que existiéramos en esta tierra tiempo después. Pero la salvación de Él es efectiva para atrás y para adelante, hacia el futuro, el pasado y al futuro. Quiero, Alistair, que pongamos el himno número 11, que es muy precioso, pero que lo cantemos poniéndonos en pie y que lo cantemos con el alma, con el corazón, con fuerzas. Un día le veremos tal y como Él es. Cantemos, por favor. Agradecer lo que hizo el Señor por mí, sin merecer, derramó su sangre carmesí. Orón de 1.000.000 de ángeles expresarán mi gratitud por lo que soy o que han de ser. Lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir una vida que sea agradable solo a Él. Y si ganaré alguna gloria del Calvario, llevaré
salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Padre, en esta mañana, oh Dios eterno, estamos en su presencia porque tenemos vida, oh Dios, física y vida espiritual. Le damos gracias por este momento, Dios, preciso, en el que estamos reunidos, un grupo de personas, oh Dios, que tenemos una misma fe, una misma convicción, una misma esperanza. Aquellos que somos salvos, que hemos sido salvos, oh Dios, no por obras de justicia que nosotros pudiéramos haber hecho, sino por su grandísima misericordia. No estábamos interesados en buscarle, usted nos buscó, nos encontró necesitados y urgidos de salvación y nos presentó a su Hijo, aquel que en la cruz murió por nosotros hace más de 2000 años. Gracias le damos por haber enviado su Santísimo Espíritu que nos convenciera de pecado y habernos traído a este convencimiento y nos ha puesto en el verdadero Dios, en el Señor Jesucristo. Porque en Él estamos, oh Dios. Por Él somos lo que somos, salvados por su obra redentora en aquella cruz, que la hemos recordado participando de estos símbolos, oh Dios eterno. Oh Dios eterno, ¿cómo agradecer lo que Dios, lo que usted a través del Cordero ha hecho por nosotros? Ahora, para usted sea toda la honra, la gloria, toda la adoración y la alabanza. Todo es para el Dios creador, el Dios sustentador, el Dios salvador nuestro. Por medio de nuestro Señor Jesucristo venimos y le agradecemos, oh Dios. Le agradecemos a ese Cordero por disponerse, como lo hizo, a poner su vida por la nuestra y rescatarnos. Gracias le damos, bendito Padre. Permítanos adorarle siempre y exaltarle, honrarle, oh Dios, ante cualquier situación o circunstancia de la vida. Ahora, oh Padre, la predicación de su palabra es necesaria y pedimos que sea usted a través de este su siervo que hable al exponerse su palabra, que su Espíritu Santo esté latente, ayudándonos a escuchar y atender. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, recibe nuestros agradecimientos, que lo podamos hacer así y nunca olvidarnos del enorme favor para con los hombres. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, le damos muchas gracias, decimos amén en nuestro vida. Bueno, hemos estado hablando de temas proféticos.
Pero hoy vamos a cambiar. Tenemos más de un mes, creo. Más de 4 prédicas hemos hecho hablando de temas proféticos, que en realidad la Escritura nos dice a nosotros que bien hacemos en estar atentos a la palabra profética más segura, la cual alumbra como una antorcha en lugares oscuros hasta que el día esclarezca cuando Cristo venga. Eso quiere decir, y lucero de la mañana alumbre nuestros corazones. Hoy vamos a leer la epístola del apóstol San Pablo, las cartas que el Espíritu Santo le da y envía a la iglesia de Corinto. Creo que todos sabemos quién fue la iglesia de Corinto. La vez pasada estuvimos predicando. En su capítulo, en sus 2 epístolas, pero en esta ocasión vamos a tomar lectura de Segunda de Corintios capítulo 3. Vamos a leer varios versículos. Vamos a leer 13 y el 4. Y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta mi Biblia dice, ministros del nuevo pacto. A Dios sea la gloria y la honra. Venimos a leer la palabra, a compartir la meditación de la misma, porque es un alimento, la palabra del Señor, hacia nuestras vidas. Dice el versículo 1 del capítulo 3 de Segunda de Corintios. Y dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendaros a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy cartas de Cristo expedidas por nosotros. Soy cartas de Cristo, miren, expedida por nosotros. Estoy en versículo 3, escritas con tinta, escritas no con tinta, sino con el Espíritu, gracias, el Espíritu del Dios en mayúscula, Espíritu mayúscula vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo por todos, por Dios, para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia competencias, capacidades, provienen de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Más adelantito vamos a ver esto. Dice el ministerio, ya no es ministro, es ministerio de muerte, grabado con letra en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ponga atención a esta última parte. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Vamos a poner otra versión en este mismo versículo, pero miren cómo está escrito. Vamos a seguir, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Vayan poniendo atención. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y vamos a ver, vamos a explicar. Lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza,
usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Estamos hablando de los israelitas. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando el judío se convierta al Señor. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? El Señor. ¿Cuál Espíritu? Santo. El Espíritu Santo que usted tiene y que nosotros tenemos en nuestros corazones es el Señor. Pongamos en claro esto. El Espíritu Santo es el Señor. Y donde, verso 17, donde está el Espíritu, con E mayúscula, del Señor, ahí hay, usted y yo somos libres. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo de gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ustedes me van a decir cuál es ese, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas, pongan atención a esto, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo, para que, miren ahí, pónganse, para que dice, también la vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Vamos a quedarnos hasta ahí. Hemos leído cantidad de versículos. Alister, estamos en la versión Reina Valera y estábamos ahí. Poneme otras versiones como la que vemos, las Américas, el versículo 8. Y si tenemos otras versiones de 3, 8. Vamos a ver. ¿Cómo será aún más glorioso el ministerio? ¿Cómo no será aún más glorioso el ministerio del Espíritu? ¿Qué diferencia tiene este con la Reina Valera? Usted tiene la Reina Valera. Vamos a ver si alguien me dice, si usted nota una diferencia, Señor bendiga su palabra, entre aquellos que usted está leyendo. Vamos a ver, Efraín, o quien quiera, ¿qué diferencia nota ahí?
No es que la Biblia tenga errores, pero a veces en la traducción sí. Usted tiene la Reina Valera. ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? ¿Qué diferencia nota aquí con la Reina Valera? Ah, muy bien, muy bien. En la Reina Valera, el ministerio del Espíritu está con E minúscula. Vamos a ver otra versión. Alistair está ahí en los controles, en la parte de la tecnología. Las Américas dice que el ministerio, ¿de quién es? ¿De quién es el ministerio? Del Espíritu. ¿Pero Espíritu con qué? Con E mayúscula. ¿Y eso qué significa? ¿De quién es el ministerio? De Dios. Y allá dice que el Espíritu con E minúscula es el Espíritu que nosotros tenemos. Vamos a ver, esa es otra versión. Ajá, es otra versión, Alistair. Miremos la que podamos ver. ¿No tienes más? Ok. Para que miremos, no es que tenga errores, son en la traducción. Después ustedes me van a decir, para ustedes, cuál es lo correcto. No, es Reina Valera. Es Reina Valera, ahí es lo mismo. Espíritu con E minúscula. Esa es otra versión. Ajá, Dios habla hoy. ¿Dónde está el 8? Tomás. Cuanto más será la gloria del anuncio de una nueva alianza fundada en el Espíritu. Ahí. Ajá. Ahí estaba con E mayúscula, ¿vieron? Van dos, ¿verdad? Ok. Nuestro camino. Ahora que el Espíritu Santo es él, da vida. Espíritu. Creo que está suficiente ahí, Alistair. Es suficiente. Entonces, para ustedes, ¿cuál es lo correcto? ¿De quién es el ministerio? Nosotros, cada uno de ustedes y yo y todos los seres humanos, estamos formados por tres partes, según la Escritura. Y el Dios de paz santifique por completo todo nuestro ser. Todo nuestro ser es espíritu, es alma y es cuerpo. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Así es. Pero el espíritu que nosotros tenemos es con E minúscula para diferenciarlo del Espíritu Santo. Así es, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos en el mundo, cuando Satanás nos gobernaba, cuando vivíamos bajo la herencia de la carne, ese espíritu humano estaba muerto, en el sentido que no podía entender ni comprender nada lo que es tocante a las cosas del Señor, porque no habíamos nacido de nuevo. Cuando vinimos al conocimiento de la verdad, ese espíritu humano tomó vida espiritualmente hablando, porque el Espíritu de Dios, Dios mismo, vino a reposar en nuestro espíritu. Ahora la pregunta es, ¿el espíritu humano tiene un ministerio?
Ahora, quizás ustedes me pregunten, hermano, ¿qué es un ministerio? ¿Qué es un ministerio? ¿Usted tiene un ministerio? ¿Tenemos ministerio nosotros? Entonces, ¿tiene ministerio el espíritu humano? ¿Qué es ministerio? Ministerio es el servicio que un creyente realiza de acuerdo con una llamada particular de parte de Dios para la iglesia y la misión. Ese es un ministerio. Entonces, como la Reina Valera dice ministerio del Espíritu con E minúscula, y las demás Biblias, hay un error, las demás Biblias hablan del ministerio, ahí está, mire, ministerio del Espíritu. Entonces, lo correcto es, ese es un error de cuando hacen hicieron la escritura y escribieron ¿cómo se llama? Cuando hacen la conversión del hebreo, entonces lo ponen con E minúscula, pero el ministerio, hermanos, es el ministerio del Espíritu Santo. Es el ministerio del Espíritu Santo, no es el de nosotros. Es el trabajo que dice que es un servicio. ¿Para qué quiso morir el Señor Jesucristo en la cruz? ¿Para qué saben que el Padre desde antes de la fundación del mundo, como todos lo saben, sabía que iba un día a rescatar al hombre? Que él iba a crear al hombre, pero como Dios no podía establecer una creación en un lugar llamado la tierra, en un lugar donde era perfecto todo, Dios es perfecto y no iba a crear a alguien ahí como un robot. Nos iba a dejó a Adán con libre decisión, con decisión de elegir. Y como él sabía que Adán y Eva iban a fallarle, que iban a elegir lo incorrecto antes de lo correcto, que iban a desatender la instrucción de no hacer lo que ellos hicieron, entonces Dios determinó que un día, cantamos un día que el cielo, su gloria, cantaba un día que el mal imperaba más cruel. Jesús descendió y nació de una virgen. Un día él iba a venir a rescatar al hombre. Y que lo iba a rescatar a precio de su sangre. Que si él no daba su vida por nosotros, que si él no moría por el hombre, él estando en un cuerpo humano, que tenía la humanidad que ver por parte de su mamá, y la divinidad del mismo Dios, porque él fue siempre Dios, estando en la tierra, aquel cuerpo humano sin defecto, sin un mal pensamiento, sin una mala expresión, sin defecto alguno, aquel cuerpo de aquel hombre con estatura perfecta, con un cuerpo perfecto. Nos preguntamos cómo ese Dios pudo tomar en ese cuerpo perfecto las mentiras y los pecados de nosotros los hombres y todas las maldades. Él sabía que así lo iba a hacer y lo hizo. Por eso el Padre, una vez que toma nuestros pecados, Papá Dios lo castiga y experimenta la muerte del Dios creador, porque estaba muriendo por los pecadores. El Dios de los cielos haciéndose hombre, sufriendo nuestros dolores, permitiendo que le escupieran su rostro, que le coronaran con una corona de espinas, que le traspasaran sus manos y sus pies, todo con el fin de rescatar al hombre. Por eso la Biblia dice que en el corazón del hombre, Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda, pero lo cierto es que los hombres no quieren dejarse salvar. Esa es la palabra, esa es la realidad. Entonces Él,
¿Para qué muere? Para salvarnos. ¿De qué forma? Ya lo sabemos. ¿Y para qué más? Para que un día, después de que Él se fuera, Él dijo, es necesario que yo me vaya. Para que Él se fue físicamente, para que un día después de que Él se fuera, todo hombre y mujer que llegara a conocer al Señor Jesucristo y lo aceptara como Señor y su Salvador, Él lo hizo para que un día pudiera venir a residir en la vida de esa persona. Entonces, por tanto, Él tiene, a través de su Espíritu, un ministerio. No es el espíritu humano, es el Espíritu Santo. Entonces, después de tantas cosas, ese es algo interesante de aclarar. Que Él se dio a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Sí, se humilló a Él mismo. Y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Qué hubiera pasado si Él no hubiera muerto? ¿Qué hubiera pasado? ¿A dónde estarían todos los que han muerto? ¿Dónde están todos los que han muerto hoy? ¿Alguien me dice a dónde están hoy todos los que han muerto? Si tenemos tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Tenemos tres partes. Y cuando una persona se muere, de esas tres partes, ¿qué es lo que se desaparece? El cuerpo. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra. Pero hay dos cosas que no desaparecen, que son inmortales. El espíritu y el alma. Ahora, si el Señor no hubiera muerto, ¿a dónde estarían? Todo el mundo en el infierno. Pero lo cierto es que no todo el mundo está en el infierno. En el cielo, en el paraíso, hay millones de personas que fueron redimidas porque el Cordero de Dios murió en la cruz del Calvario por nosotros. Porque el Cordero de Dios resucitó de entre los muertos. Amados hermanos, resucitó de entre los muertos. Vamos a enfatizar también en otros versículos. Yo voy a leerlo, usted solo, por ejemplo, en el verso 4, ahora voy a ver, yo estaba leyendo la Reina Valera, voy a leer para ustedes el mismo 3, el verso 4, pero en la Biblia de las Américas. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Ya vamos hablando de los pactos, no de la tierra, sino del Espíritu con E mayúscula, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Entonces, ¿cómo creen ustedes que será con más gloria? El verso 7, y voy a ir al 8 donde estábamos, dice el ministerio de muerte. Quiero que pongamos atención. El ministerio de muerte, grabado con letra en piedra, fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía. ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. ¿Verdad que se mira un poco esto, un poco complicado? ¿Verdad que no es así tan fácil de digerirlo? Pues en verdad lo que tenía gloria, en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Aquí la Escritura, amados hermanos, está hablando de los dos pactos. Dos pactos. El pacto de la ley
aquí está hablando de los 10 mandamientos, que cuando Moisés bajó del monte, ¿cómo traía Moisés el rostro? ¿Cómo lo traía? Los judíos no lo podían ver. El rostro de él era completamente brillante, brillante. ¿De dónde venía Moisés? ¿De dónde venía Moisés? De estar con el Dios de los cielos recibiendo las tablas de la ley, de la ley. Pero dice que Moisés se tenía que poner algo en la cara para que no les afectara, pero después ese resplandor en el rostro de Moisés se desvaneció. Se desvaneció. Así fue la ley, que la ley trajo gloria y trajo tantas bendiciones, pero la ley no trajo la sanidad definitiva, ni la solución completa al problema del pecado del hombre. La ley no lo trajo, pero sí lo trajo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El nuevo pacto tiene que ver con el ministerio. Si, mirando los comentarios, algunos libros, comentarios bíblicos, dicen que el nuevo pacto lo mencionan como que el nuevo pacto es el Evangelio. Pero el Evangelio, ¿qué es? Poder de Dios para salvación. Entonces, ¿cómo es el ministerio del Espíritu Santo en nosotros? ¿Por qué lo volvemos a repetir como lo hicimos el domingo pasado? ¿Por qué venimos a la iglesia? Ya como evangélico, usted se pudo haber quedado en su casa. ¿Por qué venimos? ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Quién está dentro de nosotros? El Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo, no dice el Espíritu, pero dijimos que el Señor es el Espíritu, mas Cristo vive en mí. Entonces, ese Espíritu Santo hace un ministerio, un servicio de parte de Dios a favor de nosotros, y solo porque Él está en nosotros es que nosotros tenemos otro tipo de vida y otro tipo de reacción, otro tipo de comportamiento, otro tipo de forma de hablar, otro tipo o forma de pensar, porque es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Esa es una gran verdad, amados hermanos. El ministerio del Espíritu Santo no es el espíritu humano con E minúscula, como está en la Reina Valera. Casi todos tenemos la Reina Valera, y ahí es donde debemos de ser cuidadosos, pero Dios sabe cómo Él nos aclara las cosas. Entonces, el Espíritu de gloria, el ministerio del Espíritu del Señor, cómo no va a hacer todas las cosas perfectas delante de nosotros. El versículo del versículo 2 en adelante dice que nosotros estamos transformados de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria. El versículo 17 dice, ahora bien el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor hay libertad. Hay libertad. En el 4.1, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, miren lo que dice, del 1 en adelante, del 1 en adelante, y el versículo 6, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Oiga bien, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿quiénes eran las tinieblas? Nosotros.
y que de esas tinieblas iba a resplandecer la luz. Él es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Ahora aquí lo bueno es, ¿para qué Cristo resplandeció en nuestros corazones? ¿Para qué? ¿Para qué Cristo resplandeció en nuestros corazones? Ahí está, mire. Para, usted póngale atención a las comas y después cuando esté esta palabra para, siempre. Usted lo va a encontrar esta palabra en casi todos los versículos. Para, ahí está la respuesta. ¿Para qué resplandeció en nuestros corazones? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro o en la faz del Señor Jesucristo. ¿Para qué resplandeció en usted y en mí? ¿Para qué? Para que los iluminara con el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces entre nosotros y las personas que están en el mundo? ¿Cuál es? A la luz de este versículo, ¿cuál es? ¿Qué tenemos nosotros que no tienen ellos? Conocimiento. Y alguien me puede decir, ¿qué conoce usted ahora en Cristo? ¿Qué conoces, Olga? Sí, pero ¿qué conoces de él? ¿Qué te garantiza? Un versículo que diga, que te afirme. Un versículo, por ejemplo. ¿Qué conocemos? Ellos no lo tienen, nosotros sí. ¿Qué le diríamos al mundo? Que murió por usted, que no hay ninguna condenación para los que para los que estamos en Cristo Jesús. Y ese no solo es conocimiento, es seguridad. Es seguridad. Hay alguien que diga que es creyente, puede tener conocimiento, pero no puede tener la seguridad. Entonces resplandeció para que tuviéramos conocimiento, pero hay algunos creyentes que tienen más conocimiento, seguridad, convicción, y el conocimiento debe ser sinónimo de. Somos responsables. ¿Se acuerdan que decíamos que va a haber un juicio ante el gran trono blanco? ¿Se acuerdan que lo dijimos el domingo pasado creo que fue? Y que los libros van a ser abiertos y que los hombres, los muertos en Cristo, los que estén en ese juicio, muchos van a ser condenados por las cosas que están escritas en esos libros. Y van a haber grados de castigo, y muchos de esos grados de castigo va a ser porque muchos tuvieron más conocimiento escucharon más hablar de Dios, conocieron la palabra, pero la desecharon. Ahora nosotros tenemos el conocimiento de Dios dentro de nosotros en la faz de Jesucristo, y ese conocimiento, algunos tienen más conocimientos que otros. ¿Qué conocemos nosotros entonces tocante a las cosas de los tiempos finales? Nosotros conocemos y tratamos de mantenerlos a ustedes al corriente o al tanto de las cosas, de lo último que está pasando, según nosotros podemos investigar. Entonces, ¿para qué resplandeció Cristo? Para tener conocimiento, para que resplandeciera el conocimiento de Dios en la faz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso lo estábamos viendo en los versículos 6 y 7. El 7, pero tenemos este tesoro. ¿Cómo considera la Biblia? ¿Cuál es el tesoro que tenemos nosotros? Adentro. El Espíritu Santo, es a Dios. Dice el verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Estoy en el 4:7. ¿Para qué tenemos este tesoro? Otra vez la palabra para, mire. Tenemos este tesoro en vasos de barro, otra vez la palabra para. Cuando lean la Biblia no se olviden. ¿Para qué tenemos ese tesoro? Allá decía para conocimiento, que resplandezca la iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí dice, ¿para qué? La extraordinaria grandeza. Mire, es extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no en nosotros. ¿Qué nos hace entonces a nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos un extraordinario
poder dentro de nosotros. ¿Y ese poder de quién es? Del Espíritu de Dios. Por eso dice el verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué somos nosotros? Vasos de barro. ¿Qué dice la Escritura hablando del alfarero? Hablando del barro. Que Dios nos está transformando. Porque tenemos la iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos frágiles, pero tenemos, por eso el diablo no puede destruirnos. El diablo no nos va a separar y apartar del amor de Dios, porque nosotros tenemos en este cuerpo, que es espíritu, alma y cuerpo, en este ser tenemos a un grandísimo tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces dice, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados. ¿Qué más dice? Perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Eso acabamos de leer. Llevamos, verso 10, siempre en el cuerpo, en este cuerpo. ¿Y qué es lo que tiene este cuerpo? Llevamos en este cuerpo. ¿Y qué está en el cuerpo de nosotros? El Espíritu, el Señor. El Señor está. Llevamos siempre en el cuerpo, donde está el Señor y en nosotros, por todas partes, la muerte de Jesús. La muerte, llevamos siempre en el cuerpo por todas partes, la muerte, ¿qué hay otra vez ahí? Otro para. ¿Está viendo? Mira que los paras no se paran. Los paras en la Biblia no se paran, mire. Para, la Biblia ella misma se da a entender. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cómo es esto? Miren, dice, si tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿cómo es que entonces el creyente es? Si tenemos ese tesoro en vasos de barro, en este cuerpo, ¿cómo es que el cuerpo del creyente es? Vamos a ver si alguien se lo aprendió, sin ponerlo ahí, Alister. ¿Cómo es nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es afligido, pasa por apuros, somos perseguidos y derribados. Derribados. Cuatro cosas. Si nosotros tenemos ese tesoro en vasos de barro, ¿cómo es entonces que el creyente es afligido? Si tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo tiene un ministerio, no es el espíritu humano, tiene una función que hace dentro de nosotros. ¿Cómo entonces es que nosotros somos afligidos? ¿Cómo es que nosotros entonces pasamos por apuros? ¿Cómo es que nosotros somos perseguidos? ¿Cómo es que nosotros somos derribados? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué pasamos por esto? Dice, verso 8, afligidos en todo. Afligidos en todo. Afligidos en todo. ¿Cuál es ese todo? En todo es qué. En todo lo que nos movemos. Cuando tenemos un mal pensamiento, Olga, te afliges. Ah, sí, ¿verdad? Nos afligimos cuando tenemos un mal pensamiento. Cuando viene de atrás de aquellas cosas que hicimos, cuando estábamos en el mundo y empezamos a ver y la carne se empieza a deleitar, inmediatamente el Espíritu actúa en nosotros y nos aflige. Nos afligimos. Dice, afligidos en todo. Tenemos ese tesoro en vaso de barro, pero este vaso de barro se aflige. El suyo también.
nos afligimos. Pero hay un pero. Mira, ahora hay otra palabra. Pero. ¿Cómo es la primera palabra? Para. Ahora es pero. Miren. Pero. Si bien es cierto, estamos afligidos. Pero no estamos agobiados. Afligidos es atribulados. Es atribulados. De tribulación. Afligidos de tribulación. Hermanos, Dios no nos trajo a conocer el Evangelio para que nosotros estuviéramos, o alguno de ustedes está en paz con el mundo. Algunos de nosotros tenemos amistad con el mundo. La amistad de nosotros, terminen de llegar, para que no nos distraigamos. Nosotros debemos de tener amistad con el mundo. Y puesto que no tenemos que tener amistad con el mundo, entonces tenemos aflicciones, ¿verdad? En todo. Porque el mundo, lo que el mundo hace, es decir, los hombres sin Cristo, no hacen lo que nosotros hacemos. Entonces hay un choque. ¿Estamos entendiendo? Chocamos. Porque al mundo le gusta bailar. A usted, aunque antes le gustaba bailar, ya no puede bailar. Si antes bebíamos, ahora no vamos a beber. Si antes fumábamos y nos deleitábamos con el puro, con lo que fuera, ya no lo vamos. Entonces vamos a chocar y el mundo nos va a adversar y el mundo nos va a señalar y empezamos a afligirnos en todo. Pero aunque eso venga, podemos estar afligidos en todo. Pero lo grandioso es que Él dice, hay un pero no estamos agobiados, angustiados. A veces nos angustiamos cuando dice, pero no estamos agobiados, es angustia. A veces nos angustiamos por cosas, pero angustia. ¿En qué sentido no estamos angustiados? Vamos a ver. ¿En qué sentido no nos angustiamos? ¿Por qué se angustia el mundo? No tienen esperanza. Y ellos saben que una vez que se mueren se pierden. Y a nosotros no nos angustia esa realidad, porque nosotros tenemos en este vaso de barro, ¿a quién? Al Espíritu del Señor, al mismo Señor. Entonces no nos angustia el futuro, no nos angustia saber que hay un infierno que hierve con fuego, no nos angustia saber que hay un lago de fuego y azufre en donde va a ir lo va a estrenar el falso profeta y el anticristo. No nos angustia. El futuro lo tenemos asegurado. Nuestro futuro está asegurado porque está en las manos de aquel que nos dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿A dónde está su futuro? ¿A dónde está nuestro futuro? En el Señor. Ya estamos en Él. Solo falta que Él venga a llevarnos de esta tierra. Estamos afligidos. Cuando una persona nace de nuevo, el antónimo de afligido es lo contrario. Afligido es alegre, contento, feliz. Cuando vinimos a Cristo, ya no podemos, el mundo está alegre con lo que ellos hacen, pero nosotros ya no podíamos estar alegres con lo que antes hacíamos. Ya no. Entonces, afligido también tiene que ver con apenado, triste, desolado, dolorido, apesadumbrado, abatido, acongojado. Lo mismo que atribulado, ese es afligido. Podemos estar en todo, cosas, pero no estamos agobiados. Tenemos la esperanza de que un día conoceremos como fuimos conocidos. Conoceremos a nuestro Señor. ¿Qué otra cosa dice? En apuros. En apuros. Podemos tener apuros en esta vida. Aprietos, conflictos, dificultades. ¿Quién como creyente no tiene aprietos, conflictos, dificultades? Sí los tenemos. Pero no estamos
ahí, pero, otra vez el pero, no estamos desesperados. La palabra nos dice que no debemos desesperarnos, porque el que ha de venir, vendrá y no tardará. Podemos estar en apuros. El creyente, aunque estamos en este vaso de barro, en este vaso de barro, muere el Señor y pasamos por aflicción, estamos afligidos en todo, podemos pasar por apuros, no estamos desesperados. Nada nos desespera, porque nosotros sabemos en quién estamos. Otra cosa, estamos perseguidos, pero no abandonados. No abandonados. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. ¿Qué más dice? En lugares de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Aquí está, en esta palabra. Estamos perseguidos. ¿O usted solo cree que solo está perseguida la iglesia perseguida? ¿Usted cree que solo la iglesia allá en Irán, que se esconde bajo tierra, en China, en todos esos países árabes, usted cree que la persecución solo es para ellos? Cuando dice estamos perseguidos, no, dice que la persecución no solo es para aquella iglesia, es también la de la parte del mundo oriental. Ellos tienen persecución. ¿Qué clase de persecución? Física. Ellos tienen persecución física por los regímenes o los gobiernos dictatoriales que tienen, o los gobiernos que están dirigidos por líderes religiosos de las religiones del enemigo. Ellos tienen persecuciones físicas, lógicamente que también está la persecución el diablo tiene sus manos ahí. Pero nosotros también tenemos persecución. ¿Hay algún evangélico aquí que me diga que no tiene persecución? ¿Tenemos persecución nosotros? Tenemos persecución, si bien no es física en algunas partes. En unas partes de México sí, en otras partes de Guatemala, pero aquí en Honduras no me doy cuenta. En otras partes de América, en algunos lados sí ya están restringiendo. Tenemos el creyente que no diga que no tiene persecución espiritual, debe tener cuidado. Todos tenemos persecución espiritual. Porque la Biblia dice que el diablo anda, del verbo andar, como león rugiente que ruge. Y usted sabe cuando el león en la selva ruge, usted sabe hasta dónde se escuchan. Se le escucha su sonido. Ustedes saben que los animales cuando escuchan el rugir de león se ponen a salvo, buscan cuidarse. La escritura dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar, pero a quién es que quiere devorar. A aquellos que no le pertenecemos, porque ya no estamos haciendo lo que hacen las demás personas en este mundo. Por eso somos afligidos, porque ya no hacemos lo que anda en este mundo. Entonces Él viene también, nos persigue. Y la persecución causa aflicción, tribulación, sí. Entonces estamos perseguidos. Y el enemigo nos puede perseguir, el Señor lo reprenda. El enemigo nos puede perseguir de dos formas. ¿Cómo nos persigue? ¿De qué forma nos puede perseguir? ¿Como león rugiente o como ángel de luz? Con un engaño, con algo que él haga de manera sutil a fin de distorsionar nuestra fe. Eso es. Dice, estamos perseguidos. Y dice que eso es lo que pasa el creyente. Afligidos, en apuros, perseguidos. Ahí está el pero no abandonado.
no desamparados. No estamos desamparados. El diablo no desiste, o el mundo no desiste en perseguirnos. No desiste, no deja de. La semana pasada había varias excursiones para Nicaragua. Hermanos cristianos, no los dejaron entrar. Bueno, ahí nomás está entonces en Nicaragua. Persecución. Sí. Persecución. Perseguidos, pero no estamos abandonados. ¿Quién nos persigue? ¿Quién nos persigue? Decíamos que el diablo tiene dos formas, pero hay alguien que desde dentro de nosotros nos persigue. Así como este vaso de barro, hermano, tal vez se puede abrir la puerta. Así como este vaso de barro tiene espíritu, alma y cuerpo, a nosotros nos persigue desde adentro la naturaleza caída. ¿Usted siente que le persigue? Desde el momento que salen o surgen en usted un montón de cosas, es la carne, es la ley del pecado y de la muerte que mora en nosotros. Esa nos persigue con un fin. El mundo nos persigue con la tecnología para atraparnos con esto. Aquí hay un montón de trampas. El mundo nos persigue poniendo un montón de cosas para que nosotros fijemos la mirada en cosas que no corresponden. O sea que tenemos muchos oponentes, pero no estamos abandonados, no estamos, si bien estamos perdidos, no abandonados, seguimos adelante. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el Señor? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso tiene que ser así, hermano. Cuando nos persiguen es seguir a alguien que va huyendo con el fin de alcanzarlo. ¿Nosotros qué hacemos con el mundo? Huimos del mundo. Pero el mundo viene y trata de volvernos a acercar a él. Estamos perseguidos y lo último, estamos derribados. Derribados. Algunos de ustedes alguna vez sentimos que fuimos derribados o estamos derribados en este momento. ¿Qué es derribar? ¿Qué es derribar? Cuando está viendo un partido de fútbol y se le barre al otro, lo bota, lo derribó. Estamos derribados. Derribados dice. ¿Y el derribado qué hace? Cuando se levanta. Derribados. Puede una persona estar derribada en este momento espiritualmente hablando, pero hay un pero no destruido. Puede estar abajo porque ha bajado la guardia, pero, siempre está este pero. Hay esperanza, pero no está destruido. Puede estar apartado, pero hay oportunidad, la Biblia se lo dice. No está destruido. Derribar, arruinar, demoler, echar a tierra. No está destruido. Porque el hijo pródigo que comía ansiaba comer las migajas de los que comían los cerdos, que había compartido la herencia que le había dado su padre con prostitutas y con un montón de cosas, aun con todo lo que él hizo, practicando pecados sexuales y un montón de cosas malas, aun con lo que él hizo, no dejó de ser hijo. Y un día dijo, me levantaré e iré a mi Padre. No había dejado el Señor Jesucristo de ser su Salvador. El derribado estaba derribado porque él se había separado de su Señor, había bajado la guardia. Pero no estaba destruido, se levantó. No está destruido. Si alguien está derribado, hay que levantarse. No está destruido. El Señor le espera. Como aquel padre que estaba todos los días y salía al camino a ver si su hijo regresaba.
Estar destruido no es estar aniquilado, sin esperanza. Es únicamente haber caído en un estado en donde está en una situación desfavorable, pero que tiene a aquel que está esperando por usted. Ahora, mire lo que dice, ya estamos terminando, porque ya prácticamente, después de ver las cosas que nos pasan y de los peros que existen, llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. Verso 10, Alistair, de 4:10, llevamos siempre, siempre en el cuerpo. ¿A dónde llevamos eso? Llevando siempre el derribado, el afligido, el que está en apuros, lleva siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús. Y ahí está el para otra vez. Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, la vida de Él. Llevamos en este cuerpo, en todas partes. Usted puede pensar que a donde usted vaya, usted puede ir a Nueva York, usted puede ir a Rusia, usted puede ir a otro lado que no sea aquí donde nosotros estamos viendo, sabemos que es evangélico, que es creyente. Pero donde usted va, allá debe de abstenerse y de cuidarse y no hacer lo que hace aquí, lo que no hace aquí. Lo que no hacemos aquí porque no le pertenecemos al mundo, no lo vamos a ir a hacer allá, porque allá donde vayamos, llevamos la muerte del Señor Jesucristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. En donde estemos y ante quien estemos, debemos de llevar el anuncio de que somos creyentes en Cristo Jesús. Esto así debe ser, hermano. La muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte. Estamos siendo entregados a muerte por causa ¿de quién? Estoy en el verso 11, por causa de Jesús. Para, otra vez, que también la vida de Jesús. Porque nosotros que vivimos, teniendo ese tesoro, constantemente siendo entregados a muerte, así es, ¿verdad? Estamos entregados a muerte todos los días. Todos los días debemos de levantarnos y pensar, yo en este día estoy muerto al mundo, a lo que el mundo me quiere engañar. Hoy en este día estoy muerto para que mi boca no hable lo que no debo de hablar. ¿Y cuántas veces le fallamos al Señor y hablamos? Para que en mi mente no se cavilen pensamientos que solo yo y mi Dios lo saben, usted no lo puede saber. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también otra vez para la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo se puede manifestar? ¿Cómo es que nosotros vamos a manifestar la vida de Jesús con nuestros cuerpos en vasos de barro? ¿Cómo la vamos a manifestar? Estando muertos siempre a las cosas de este mundo. Y si estamos muertos a las cosas de este mundo, el mundo va a ver que nosotros manifestamos la vida de una persona que es un ser supremo. La vida de Jesús se manifiesta en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Entregados a muerte, amados hermanos, ahí termino. Llevamos siempre en nuestro cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. ¿Qué es esto? ¿Qué es llevar la muerte de Jesús? Le voy a leer lo que encontré en un comentario. La vida del siervo de Dios, de usted y yo, es constante muerte.
muerte a este mundo. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, en amor del Padre, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, primera de Juan 2:15. Y todo lo que hay en el mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La vida del siervo de Dios, o sea, de usted y mía, es de constante muerte. Como el Señor mismo en su vida estuvo constantemente expuesto a la violencia, ¿quién aquí niega que el Señor en su ministerio de 3 años y medio no estuvo expuesto a muerte? ¿Cuántas veces no lo quisieron matar? ¿Cuántas veces lo quisieron matar al Señor? Varias veces, ¿verdad? Por lo que Él dijo que era. Entonces así nosotros, por lo que nosotros decimos que somos, estamos constantemente expuestos a muerte. Dice, el Señor mismo en su vida estuvo constantemente expuesto a la violencia y a la persecución. Se dice, si hacen esto con Dios, con las ramas, que nos pueden hacer. Y los que seguimos sus pisadas, nos encontramos con el mismo tratamiento, nos van a tratar de la misma manera. Aunque eso no significa derrota, aunque estemos afligidos, atribulados, perseguidos y caídos, eso no significa derrota. No significa derrota. Es el camino. ¿Por qué pasamos por esas cosas? Porque es el camino de como conclusión, es el camino de la victoria. La bendición llega a los demás al morir así a diario. ¿Por qué pasan todas esas cosas? ¿Por qué somos perseguidos? ¿Por qué estamos en apuros? ¿Por qué estamos atribulados? ¿Por qué a muchos el enemigo logra derribarnos, pero no es que estamos destruidos ni aniquilados? ¿Qué pasa? La vida del creyente es una experiencia en el dolor y en el sufrimiento, porque en esa medida se experimenta un crecimiento y se experimentará que nosotros podamos proyectar con nuestra vida la vida del Señor Jesucristo. No es derrota, es el camino de la victoria. La bendición llega a los demás al morir así a diario. Pues solo así, de esta manera, que la vida de Jesús puede hacerse evidente en nuestros cuerpos. Cuanto más es perseguida la iglesia, oiga bien, cuanto más es perseguida la iglesia, más es afligida, más es casada y acosada, tanto más se esparce el cristianismo. Oiga bien, cuanto más es perseguida la iglesia, cuanto más es afligida, casada o acosada, cuanto más acontecimientos de estos nos pasen, cuanto más se persiga la iglesia, cuanto más el mundo, el diablo cree que va a poder lograrlo, más se esparce, más crece. Eso pasa, más crece el cristianismo. Sin embargo, nos es difícil aceptar esta verdad. Cuando un siervo sufre así, una violencia, normalmente consideramos una tragedia. No es una tragedia, hermano. No es una tragedia lo que les pasa a nuestros hermanos perseguidos allá. No es una tragedia lo que nos pasa a nosotros, que el diablo nos persiga, persecución mental, persecución espiritual. No es una tragedia. En realidad es la manera normal en que Dios actúa. La constante exposición a muerte por causa de Jesús, estamos expuestos a muerte. La constante exposición a muerte por causa de Jesús es la forma divina en la que la vida de Dios se manifiesta en nuestra carne mortal. La constante exposición de nosotros a muerte es la forma divina en la que Dios se manifiesta en nuestro cuerpo. O sea que entonces, como conclusión, si usted no sufre, si sentimos que no somos perseguidos, si sentimos que no estamos atribulados, entonces hay que ir a 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. El creyente debe experimentar todas estas cosas para que la vida del Señor Jesucristo se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Ahí vamos a concluir y vamos a pensar que nosotros, que como miembros del ministerio evangélico, siempre vamos a ver que estas cosas van a pasar. Y si van a pasar, si nos pasan, es porque, hermanos, somos hijos del Altísimo.
Estamos en las manos de Dios. Pueden venir todas estas cosas, pueden venir, pero no va a venir la separación, Romanos 8:28. Ninguna cosa nos podrá separar del amor de Cristo. Él utiliza estas cosas para hacernos crecer y fortalecer en la fe. El Señor nos bendiga, nos ayude y vayamos. Podemos ir a leer más. Usted va a su casa a leer Corintios 3 y 4 y va a encontrar que hay en la Escritura maravillosas verdades y oportunidades para mejorar nuestra vida espiritual. El Señor nos bendiga.